Ok, a continuación vamos a empezar a resolver algunas inecuaciones o desigualdades. Debemos de tener en cuenta que una desigualdad es una expresión en donde se afirma que lo que se encuentra a este lado de la desigualdad tiene que ser menor o igual que 7. La pregunta es, ¿para qué valores de la x yo obtengo números menores o iguales que el 7? La diferencia entre una desigualdad y una igualdad es que en la igualdad yo tengo que encontrar ese número o números que me producen exactamente el 7. Pero en este caso también tengo que ver cuáles son esos números que me producen valores menores que el 7. Vamos a ver cómo podemos abarcar una situación como esta. Entonces, primer paso es asumir que una desigualdad se comporta igual que una ecuación. Pensemos que el 9 está restando con el 10x, entonces lo vamos a pasar al otro lado de la desigualdad a realizar la operación contraria, por lo cual nos quedaría 10x es menor o igual que 7 más 9. Por esto podemos decir que 10x es menor o igual que 16. Si notan, acabo de hacer un procedimiento de las ecuaciones. O sea, no estamos aprendiendo algo totalmente nuevo. Realmente podría ser bastante simple desarrollar un trabajo como este. Ahora podemos observar que en este caso el 10 está multiplicando a la x. Entonces, si el 10 está multiplicando, puede pasar al otro lado de la desigualdad a dividir. Entonces escribimos que x es menor o igual que 16 sobre 10. Simplificando, esto nos quedaría de la siguiente forma. X es menor o igual que 8 sobre 5. Pero cuidado con esto. Hay que entender bien qué es lo que quiere decir esto. Esto quiere decir que x son todos los valores que son menores o iguales que el 8 sobre 5. Entonces pensemos en una recta numérica. Si imaginamos que esto es una recta numérica y por aquí tenemos el punto donde se encuentra 8 quintos, entonces, ¿hacia dónde irán los números que son menores a 8 quintos? Pues obviamente, si estamos diciendo que son números menores que 8 quintos, serían todos los números que están a la izquierda de 8 quintos. Y el hecho de que la desigualdad me diga que puede ser igual que 8 quintos, entonces eso me indica que también puedo tomar en cuenta el 8 quintos. Pero la pregunta ya se torna un poco filosófica. Si la x son todos los números menores a 8 quintos, la pregunta sería, ¿cuáles son todos esos números? Bueno, por aquí alguien podría decir que está el 0, que está el -1, que está el -2, y podemos seguir hacia la izquierda de forma infinita porque a la izquierda están todos los números menores que 8 quintos. Pero el secreto está en lo que acabo de decir, de forma infinita. Pensemos, a la izquierda en una recta numérica, ¿qué infinito es el que está? Entonces debemos de recordar que si vamos de forma infinita hacia la izquierda, entonces estamos hablando de menos infinito. Es decir, tenemos el menos infinito y el 8 quintos. Hay que tener cuidado porque tenemos que formar un intervalo. De tal manera que al lado izquierdo el intervalo va abierto y al lado derecho el intervalo va cerrado. Vamos a pensar por qué al lado izquierdo va abierto. El decir que el intervalo va abierto es que está escrito de esta forma. Si lo escribimos de esta otra forma, estamos afirmando que está cerrado. Pero en este caso lo dejamos abierto. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir abierto? Abierto quiere decir que yo no puedo tomar en cuenta este último número. Y entonces preguntamos, ¿por qué no podemos tomar en cuenta menos infinito? Y la respuesta es muy simple. Es que no sé cuál es el último número que queda hacia el lado izquierdo. No sé cuál es el último número que está en el menos infinito. Y entonces no puedo afirmar que lo tome en cuenta. En cambio, a este lado
Yo sí sé que el número 8 quintos existe y que lo puedo tomar en cuenta porque puede ser igual que 8 quintos. Por eso el intervalo va cerrado. De este lado, si yo quisiera escribir el intervalo abierto, debería de ser de esta forma. Pero para este caso, el intervalo va cerrado porque la desigualdad dice que la x puede ser menor o igual que 8 quintos. Ok, jóvenes, a continuación vamos con otra desigualdad. Ahora, a diferencia de la anterior, aquí el símbolo de la desigualdad cambia un poco. Recordemos que este símbolo quiere decir menor o igual que, pero este otro símbolo quiere decir solamente menor que. La situación es que nosotros en esta expresión estamos ante este símbolo. Vamos a ver a qué me refiero. Resulta que estamos afirmando que la suma que está en este lado, el resultado que me da, tiene que ser menor que 8. No puede ser igual que 8 porque el símbolo solamente dice menor que. Entonces vamos a actuar como si fuese una ecuación tradicional. Entonces vamos a escribir menos x sobre 5 es menor que 8 menos 3. Recordemos que si el 3 está sumando, se escribe haciendo la operación contraria al otro lado. Luego menos x sobre 5 es menor que 5. En este momento tenemos que el 5 está dividiendo a la x. Si esto sucede, entonces el 5 pasa a multiplicar. Y esto quedaría menos x es menor que 5 por 5. Por lo tanto, menos x es menor que 25. Recordemos que de este lado existe un 1 que es imaginario. Entonces, realmente donde dice menos x, dice menos 1x. El 1 está multiplicando la x. Si el 1 está multiplicando la x, entonces pasa a dividir al otro lado del igual. Y recordemos que si agregamos esto en cualquier calculadora, entonces el resultado sería menos 25. Pero noten que de repente yo desaparecí el signo de la desigualdad. Esto es porque hay que aprender una regla muy importante, la cual vamos a repetir. Siempre que tenemos un número negativo multiplicando y lo pasamos a dividir, entonces la desigualdad cambia de orientación, cambia de posición. Repito, siempre que tenemos un número multiplicando negativo con la x y este número que está negativo lo pasamos a dividir al otro lado de la desigualdad, el símbolo de la desigualdad cambia de orientación. Ahora, en lugar de decir que la x es menor que, dice que la x es un número mayor que el 25 negativo. Entonces vamos a analizar esto como si tuviésemos una recta numérica. Vamos a imaginar que el 25 negativo está en este punto. Decir que yo tengo todos los números que son mayores al 25 negativo es lo mismo que decir que si estamos sobre este punto, entonces nos vamos a mover a la derecha de forma infinita. ¿Por qué a la derecha? Porque al lado derecho del 25 negativo están todos los números que son mayores que el 25 negativo. Aquí hay una pequeña diferencia con el dibujo que hice anteriormente. Veamos que en el dibujo anterior aquí yo pinté un punto negro. En este caso estoy dejando un punto blanco. Esto es porque el número 25 negativo no lo puedo utilizar porque no es menor que la x. Porque la x solo admite valores que son mayores al 25 negativo. Entonces, si yo quiero formar un intervalo, me recuerdo que el infinito de la derecha es el infinito positivo. Y formar el intervalo aquí sería escribir 25 negativo, más infinito. Y viene la situación de los intervalos. Ahora vamos a decir que si no podemos tomar en cuenta el 25 negativo, entonces en el 25 negativo el intervalo va abierto. Recuerden
que al lado izquierdo del intervalo, si yo quiero cerrarlo, debería de escribirlo así. Pero en este momento va abierto porque la desigualdad dice que solo pueden ser mayores, pero no pueden ser iguales. Y recordemos que en el infinito siempre va abierto. Intervalo abierto si lo escribimos así de este lado, pero en este lado si lo quiero cerrar sería de esta forma. Por lo tanto, aquí estamos afirmando que para que esta suma me dé valores menores que el 8, se debe cumplir que los valores de la x estén entre menos 25 y más infinito. No pueden ser el 25 negativo y bueno, no sabemos cuál es el último número del infinito para asegurar cuál es. Esta sería la solución de esta desigualdad.